¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué gozo para mí saludarles, qué privilegio conectarme una vez más para compartir mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de este día. Alabo a Dios por este privilegio, por esta oportunidad preciosa que me brinda. Le pido que sea de bendición, de inspiración, de motivación, sobre todo de utilidad para cada amigo, cada amiga que se acerca al canal, que juntos encontremos cada una de las enseñanzas que el Señor ha preparado para nosotros en este día, y no solamente las encontremos, sino que las entendamos, las internalicemos y las pongamos en práctica para honra y gloria de nuestro Dios. Estamos llegando hoy a la cuarta lección de este tercer trimestre del año 2026. Primera y segunda a los Corintios es la temática de estudio de este trimestre, y esta cuarta lección va a tener como título El pecado en la iglesia. El autor de la lección nos introduce recordando que nuestro cerebro actúa como una esponja, es decir, todo lo absorbe. Y todo aquello que absorbe a través de los cinco sentidos va a permanecer para siempre allí en nuestro cerebro. Va a permanecer para siempre. Increíblemente, todas las informaciones que absorbemos quedan grabadas allí. Conscientes o inconscientemente, permanecen y van a influir en la forma como pensamos, como hablamos, como actuamos, en la forma como hacemos lo que hacemos. Así que cuando nosotros absorbemos aquello que es malo, aquello que no está bien, entonces nosotros estamos preparándonos para actuar en forma incorrecta. Después que el apóstol Pablo ha atacado el problema de la división, después que el apóstol Pablo ha atacado allí el problema de las cuatro secciones, las cuatro divisiones en que estaba cayendo la iglesia, entonces entra para atacar los otros problemas que los de la familia de Cloé le habían traído, como es la inmoralidad sexual, los pleitos, la prostitución, el matrimonio y la soltería. Así que vamos a mirar aquí cómo el apóstol Pablo empieza a desarrollar las soluciones que deben dársele a este problema, las soluciones que deben dársele a cada uno de estos problemas, de estas circunstancias. La sección para hoy lleva como título Disonancia entre la fe y la práctica. Vamos a mirar que a veces nosotros no practicamos lo que decimos creer, que a veces no vivimos a la altura de lo que decimos creer, y que esto, por supuesto, se convierte en un pecado, no solamente para nosotros, sino que va a influir en forma negativa en la vida de otro. Teólogos, pastores y laicos por mucho tiempo han estado debatiendo, discutiendo, escribiendo, desarrollando el tema de cómo debe ser la iglesia. Han desarrollado la forma en que la iglesia debe comportarse en medio del mundo. Pero tenemos una dificultad, tenemos una tremenda debilidad, tenemos una tremenda circunstancia adversa. Es que la iglesia está formada por seres humanos. La iglesia está formada por personas como tú y como yo. Y al estar formada por personas como tú y como yo, entonces la iglesia va a estar llena de problemas, porque las personas, los seres humanos, tenemos problemas. Los seres humanos enfrentamos problemas, enfrentamos debilidades, enfrentamos nuestras propias pasiones, y todo esto entonces muchas veces va a influir en forma negativa. Allí, a partir del capítulo 5, el apóstol Pablo entonces va a empezar a tratar estos temas, estos problemas, y en el capítulo 5 va a tratar un tema delicado, un tema terrible de inmoralidad sexual. Según entendemos,
estaba sucediendo en la iglesia un pecado que era tan terrible que ni aún entre los gentiles tal pecado se mencionaba, ni aún entre los gentiles se veía esa práctica. Estaba un hermano, un miembro de iglesia, viviendo con la mujer de su padre, dice la palabra de Dios. En otras palabras, era una relación de incesto entre un hombre y el esposo, y la esposa de su papá, la esposa del papá. Y no solamente era que estaba viviéndose de esta manera, y mira como dice la Biblia, Pablo afirma que ni aún los gentiles se atreven a hacer tal barbaridad, que creo que había un poquito quizás de exageración del apóstol Pablo para colocar allí la enormidad del pecado, para que aquella persona reaccionara y la iglesia también reaccionara, porque sin duda el mundo ofrece tanta basura. Pero lo más terrible no era esto, sino que había una aparente tolerancia, aparente ignorancia de parte de la iglesia de voltear para otro lado acerca de este miembro. Así que el apóstol Pablo no solamente va a reprender al miembro, no solamente va a decir qué se tiene que hacer con él, como lo vamos a ver en secciones posteriores, sino que va a reprender a la iglesia, porque la iglesia tiene que vivir a mirar y tomar cartas en el asunto. No se nos explica por qué había esta tolerancia, no tenemos las razones por las cuales estaba esta tolerancia. Puede que el hombre fuera influyente, una persona de recursos, y tristemente a veces eso opaca la opinión de la iglesia, pero vamos a darnos cuenta que son problemas parecidos a los problemas que tenemos hoy. Ahora, mira esto. El apóstol Pablo reprende a la iglesia porque la iglesia debía actuar. Es decir, había una disonancia entre lo que ellos decían creer, entre lo que predicaban y lo que estaba la iglesia practicando, lo que estaba este hombre practicando. Sin embargo, siempre he creído que la palabra que más le gusta a Jesús y que más odia al diablo es la palabra equilibrio. Y la iglesia debe actuar, pero debía actuar con amor. Cuando uno lee lo que el apóstol Pablo recomienda, alguien puede decir, pastor, aquí no hay amor por ningún lado. Y algunos puedan argumentar, así es que tiene que tratarse el pecado. Pero como lo vamos a ver en las próximas secciones, en los próximos estudios, hay una razón para esto. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a no tener en nosotros una disonancia en la fe y la práctica. Que la gente mire en nosotros el comportamiento que debe existir. A pesar de nuestras debilidades y nuestras luchas, que la gracia de Dios se manifieste. ¿Te parece que oremos? Querido Padre, permítenos vivir en armonía con tu palabra. Gracias por oírnos. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, nos vemos mañana. Dios mediante.